Economía política internacional. El estudio de la EPI, o Economía Política Internacional, parte de una tensión que el politólogo Robert Gilpin, considerado una figura influyente en este campo, identifica de la siguiente manera. Para el Estado, las fronteras son una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Del mismo modo, para el mercado, la eliminación de los obstáculos políticos para la operación del mecanismo de precios es imperativo. Por eso, la tensión entre estas dos maneras de ordenar las relaciones humanas constituye el problema crucial en el estudio de la economía política. Dado que busca comprender la lógica contrapuesta y simultánea del Estado y el mercado, la economía política internacional puede verse de una forma u otra dependiendo de la perspectiva del observador. Una visión es la de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, y la otra visión proviene de la economía. Ambas perspectivas, bien integradas, pueden potenciar el buen análisis que cada campo de estudio necesitaría para entender los temas internacionales. Ahora bien, desde sus orígenes, el estudio de la política ha estado vinculado al de la economía. Esta tendencia continuó hasta el siglo XX, cuando en los años 80 y 90 algunos estudiosos de la política llegaron a la conclusión de que los temas económicos eran un asunto exclusivo de los economistas. Trataron de darle autonomía a la política como ciencia social y se intentó estudiar desde una perspectiva unidimensional donde las variables económicas eran inexistentes. No obstante, ahora se sabe que el abandono de la economía es un error tan grave como pensar que los problemas políticos nacionales o internacionales pueden entenderse sin recurrir al estudio de la economía. Por eso la relación entre economía y política es muy importante, pues su estudio en conjunto supone entender con propiedad los cambios en el mundo. El término de economía política surgió por primera vez durante la Ilustración, en el contexto del empeño occidental por explicar el mundo a través del conocimiento científico antes que por la vía de la religión. La formación de los mercados capitalistas, el debilitamiento de la monarquía inglesa a partir de la Revolución Gloriosa de 1688 y el surgimiento de nuevos empresarios contribuyeron a debilitar algunos estados europeos y el mercado se volvió el centro de análisis. Los textos clásicos que surgieron en el siglo subsecuente a estos eventos se estructuraron a partir de la idea de economía política, donde se le daba gran peso al mercado como fenómeno emergente y también incorporaban variables políticas. Adam Smith, por ejemplo, consideraba un gran objetivo de la economía política de todo el país incrementar su riqueza y poder. En los años 70 del siglo XX, algunos autores anglosajones comprendieron la necesidad de la integración interdisciplinaria y comenzaron a amalgamar la política y la economía a partir de los estudios internacionales. Como ya se mencionó, mientras algunos economistas y politólogos no creían o no entendían el propósito de la economía política, los internacionalistas lograron hacer de la EPI una especialidad académica reconocida. El tronco de la economía política internacional dio pie a 4 grandes ramas. Esta fragmentación de la EPI se dio en función a que la sociedad se fue tornando más compleja y acontecimientos como la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo generaron nuevos grupos y fenómenos sociales. Estas ramas son la conservadora, la liberal clásica, la liberal moderna y la radical. El supuesto central de la economía política internacional, en la perspectiva de las relaciones internacionales, es que las decisiones y relaciones económicas son procesos conflictivos que generan problemas de distribución. Esto porque producen ganadores y perdedores entre las diversas naciones. Ahora bien, en la medida en que avanza el estudio de la EPI, se han consolidado las siguientes tendencias. La primera es que la economía política internacional ha surgido como un área que se puede estudiar tanto por economistas como por politólogos e internacionalistas. Una segunda tendencia es el tema de las instituciones. En una perspectiva política, estas se han vuelto centrales en el análisis y se conciben como una arena de negociación de intereses. Además,
la unidad de análisis de la EPI no es el comportamiento individual, sino los grupos. El tercer punto central es el tema de interés, es decir, el ser humano no se mueve por sus ideas, sino por los intereses materiales. Una cuarta tendencia es la idea de que las decisiones económicas no obedecen a una lógica técnica ni neutral. Más bien, existe una conciencia de que toda medida de política económica produce grupos de ganadores y perdedores. Y analizar la naturaleza de las relaciones entre estos grupos es materia de esta subdisciplina. Y por último, la EPI permite el diálogo e interacción entre distintos niveles de análisis, ya que no hay forma de aislar lo nacional de lo internacional. Por ejemplo, los procesos económicos globales impactan la esfera nacional y esta, a su vez, puede tener efectos en el ámbito regional y mundial. Cabe resaltar que al entender a la economía política internacional como área de investigación, una especialidad o una serie de problemas que tienen relación entre sí, como el comercio y las finanzas internacionales, la hegemonía, las relaciones norte-sur, las corporaciones internacionales y la globalización, también pueden ser una herramienta de análisis que puede ser utilizada en casi todas las teorías de las relaciones internacionales, como el realismo, el neorrealismo y el neoliberalismo, entre otros. Por último, para entender mejor lo que es la economía política internacional, veremos el siguiente caso. Iniciemos por definir al Fondo Monetario Internacional. El FMI es una organización que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo, un alto crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. Ahora bien, la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos se originó debido a una decisión de la Fed sobre la reducción de las tasas de interés. Como consecuencia, muchas personas de bajos recursos adquirieron créditos hipotecarios. Los bancos, al ver esta tendencia, empezaron a ofrecer más contratos para adquirir más casas, y esto no era nada bueno, porque eran personas que en realidad les era imposible pagar toda la deuda si las tasas de interés en algún momento subían. Sin embargo, esto no importó en primer momento, y Wall Street comenzó a comprar paquetes de hipotecas en los bancos para venderlas en la bolsa de valores. Por lo que entre más hipotecas, mejor era tanto para los bancos como para el mercado de valores. Pero como se supuso, esta práctica provocó que muchas familias se endeudaran más allá de sus posibilidades. Por lo tanto, fue solo cuestión de tiempo para que no pudieran cumplir con los pagos. Dejaron de pagar sus deudas y comenzaron los embargos, los remates de viviendas y la caída de las instituciones financieras, pues éstas se quedaron sin liquidez. Los inversionistas, al vender los papeles relacionados con hipotecas que habían comprado a los bancos, ahora estos se encontraban en bancos de Europa y de varios países más. A su vez, esta situación generó un colapso en los portafolios de los bancos de inversión a nivel mundial, debido a que estos estaban plagados de estas hipotecas tóxicas. Con lo antes explicado, el Fondo Monetario Internacional instó a los gobiernos a adoptar medidas coordinadas adicionales para reactivar los mercados financieros mundiales y lograr que el crédito volviera a fluir. Está claro que la economía política internacional se relaciona con este evento de las siguientes formas. La política monetaria que Estados Unidos puso en marcha afectó innegablemente a la economía no solo nacional, sino internacional. El Fondo Monetario Internacional fungió como una institución que, como recordamos, son centrales en el análisis de la economía política internacional.